¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es martes. ¡Mira, un arma de destrucción masiva! Hoy es martes. Creo que en Madrid por lo menos es el primer día laborable después del puente y es jornada electoral. Y luego iré a votar con mi mujer y ya veremos qué pasa, porque creo que lo dijo Pío Cabanillas, padre, ¿no? Dijo: hemos votado y todavía no sabemos si hemos ganado los de izquierdas o los de derechas. Era un tío con mucha retranca. Eso fue, bueno, la transición. Y bueno, eso de las elecciones yo creo que merece un comentario, ¿no? Porque un comentario para aquellos que veis mis vídeos más allá del viaje en moto. Los que solamente os interesa el viaje en moto, esto no tiene mucho sentido, aunque claro, yo viajando por el mundo he visto tantos países donde no se puede votar o solamente se puede votar lo que se tiene que votar. Pero yo, que tengo 53 años y fui un niño de la transición y viví el cambio político, porque yo ya era mayor, o sea, era mayor como para saber lo que estaba sucediendo o darme cuenta de las cosas que estaban pasando. Recuerdo que mi padre, pues en el año, quizás, debió ser las primeras elecciones generales que hubo antes de la Constitución, pues no sé si sería en el año 77. Mi padre me llevó a un mitin político. Y ni siquiera era un mitin del partido al cual mis padres iban a votar en aquella época. Mis padres eran bastante jóvenes entonces, ¿no? Y yo me acuerdo que de pequeño a mí me decía: esto es un rollo, yo no quiero ir a esto. Y entonces mi padre me dijo en aquel momento que él no había podido ir nunca a un mitin y que no se sabía si iba a volver a poder repetir esa experiencia y que yo tenía que ir. Y aquellas palabras se me quedaron grabadas, ¿no? Porque la experiencia política que habían tenido los miembros de la generación de mi padre era ver la democracia como una especie de fruta prohibida que estaba más allá de las fronteras de España. Y ellos no habían podido tener nunca la experiencia de votar en unas elecciones libres. Entonces, recuerdo haber ido al meeting, bueno, no sé, después no he vuelto a más mítines, ¿no? Pero recuerdo aquella experiencia infantil y el misterio que para mi padre supuso, la experiencia que para mis padres, ¿no? La trascendencia que supuso ir a un recinto, a un lugar donde se hablara de política y un partido político expresara libremente sus propuestas. Luego mis padres dejaron de votar ese partido político. Bueno, a ese no lo votaron nunca, ¿no? Pero dejaron de votar a unas opciones ideológicas para votar a otras. Y me pareció que formaba parte de su libertad. Luego yo creo que he votado en las elecciones a muy diversos partidos y recuerdo una experiencia que tuve, pues debía tener yo, no sé, 20 y tantos años, porque estaba estudiando la carrera. Y entonces fui con mi novia de entonces a votar al colegio electoral y mi novia, que entonces no me quiso decir ni siquiera qué partido votaba, ¿no? Dijo que el voto era secreto y no me lo quiso. Y a mí eso me enfadó, porque yo decía: oye, si somos novios tenemos que tener, digamos, ese grado de confianza. Pero bueno, no me lo quiso decir. Y yo deposité mi voto en la papeleta y al salir de la cortinilla, del cubículo, me encontré con una señora mayor,
que me pidió ayuda para meter para elegir su voto, porque ella, no recuerdo exactamente si es que no sabía leer o estaba mal de la vista. Y entonces yo le dije, bueno, fuimos donde las papeletas electorales y le dije, señora, ¿usted a quién quiere votar? Y me dijo su partido, que era el contrario completamente al que yo acababa de votar. Y yo cogí su papeleta, la que ella había elegido, la metí en el sobre y le dije, señora, aquí tiene usted su voto, ya puede ir a votar. Me emociono un poco recordando esto, porque en ese momento yo ayudé a una señora que tampoco, seguramente, que tampoco había podido votar durante muchísimos años. Ayudé a una señora a votar a un partido con una ideología radicalmente distinta a la que yo tenía entonces y su voto desactivaba el mío, o sea, lo anulaba por completo. Y yo salí en ese momento súper contento, porque me parecía que esa era la democracia que mis padres me habían enseñado a mí. En fin, ayudar a una persona que no sabía leer o que no era capaz de leer la papeleta a depositar su voto, que era totalmente contrario al mío, en una urna y desactivando el mío propio, sin sermonearla y sin hacerle la trampa, respetando su opción y ayudándola a que cumpliera con su deber y derecho democrático. A mí eso me parecía la verdadera esencia de la democracia. Y creo que estamos ahora mismo muy lejos de que este sentimiento sea el que predomine. Es realmente devastador ver el grado de polarización al que estamos llegando por cuestiones absolutamente ridículas. Y el considerar al contrario ideológico como un ser malvado. Esto es algo que a mí me deja absolutamente descorazonado, porque yo, por ejemplo, cuando ayudé a esta señora que estaba en las antípodas de lo que podía ser mi ideología en aquel momento, porque yo después he ido cambiando de ideología. Es decir, yo según se han ido dando las circunstancias, he ido cambiando, he ido madurando, he visto las cosas, pues he cambiado. O sea, no me he cristalizado en un bloque al que yo pueda pertenecer, porque veo perfectamente cuáles son las fallas y las deficiencias de los partidos políticos de uno u otro signo. Siempre he mantenido una coherencia intelectual en el sentido de intentar encontrar la verdad, en el sentido de no comulgar con ruedas de molinos, de saber que me están intentando vender la burra, de que no me quieren hablar de los problemas reales y se inventan otros problemas para crear cortinas de humo. Todo eso, a mí eso me parece que me están faltando el respeto, pero que hayamos aceptado este juego perverso de considerar que los que no opinan como nosotros son moralmente malos, y por tanto que estemos a un paso de justificar su silenciamiento, su desaparición, porque ya no se sabe a dónde. O sea, bueno, porque es que como por aquí ya hemos pasado antes, pues es muy heavy, tíos. La verdad es que no sé si debería subir este vídeo, porque meterse en honduras políticas, ¿para qué? No, yo no tengo nada que ganar con esto. De hecho,
solo tengo cosas que perder. En fin, a mí me gustaría pensar que predomina la gente que es capaz de ayudar a una señora a elegir un voto radicalmente contrario al suyo y salir de allí reconfortado, porque más importante que la opción que se elija es el respeto a la diversidad de las opiniones ajenas. En fin, esa es mi postura. Para mí, esta es la aventura, y al que no le guste, que no venga. Y no sé, ya seguiré hablando de más cosas, porque esto creo que ha sido un poco raro todo. Bueno, venga muchachos, hasta luego.